Tello. Un gusto, Jorge. Muchísimas gracias. Bueno, les habíamos contado a nuestro público que la presidenta Dina Boluarte inició una ronda de reuniones con líderes políticos. ¿Cuál es el objetivo del Ejecutivo realmente? Acercamiento, espacios de diálogo. Es algo que definitivamente en esta coyuntura hay que buscar. Y este acercamiento con los líderes de partidos políticos que tienen representación en el Congreso es medular. Es medular que se dé porque definitivamente se pueden tener conversaciones y justamente ver un poco las expectativas en torno a lo que puede ser una agenda en esta legislatura que ya está terminando. Habló usted de partidos que tienen representación en el Congreso. Entonces, Perú Libre, el Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, ¿también han sido invitados? Todos, y aparte también partidos políticos en general. O sea, esto es una convocatoria bastante amplia. Es a todos los líderes políticos, porque hay que tener en cuenta algo. Los partidos políticos son, en principio, espacios, asociaciones, así están definidos, personas jurídicas de derecho privado, de acuerdo a su propia ley de organizaciones políticas, que lo que hacen es articular en la sociedad los intereses políticos. Entonces hay partidos que, por ejemplo, no tienen representación en el Congreso, pero tienen una militancia y evidentemente una dirigencia y tienen voz en cuello. Y en el caso de Perú Libre, ¿ellos han aceptado conversar con el gobierno de Dina Boluarte? Bueno, está en ese tramo, digamos, de conversarse. Imagino que se debe concretar esta reunión. Pero les han enviado la invitación, entonces. Claro. Usted lo puede confirmar. Se han invitado todos, efectivamente. Porque el diálogo es con todos. En la democracia, el diálogo tiene que ser plural. ¿Por qué se inició con Fuerza Popular y con Somos Perú? Bueno, realmente es un tema de agendas también, en el cual ya no se puede entrar en mucho detalle. Recordemos que son líderes políticos y también manejan sus tiempos. Se lo pregunto por el cuestionamiento que habla ahora de una suerte de cogobierno con el fujimorismo. ¿Habrá escuchado esa crítica? Bueno, pero es que no es algo, o sea, o sea, más allá de una especulación, porque realmente lo que se está haciendo es un gobierno plural, donde definitivamente, sea cual sea el origen político de un líder con el que hay que conversar, se conversa. Esto es sumamente importante porque, por ejemplo, tú agarras y tratas con gobernadores regionales, alcaldes, tienen diferentes tendencias políticas, pero con todos se conversa y con todos se está viendo de trabajar en función de quién. Por ejemplo, un alcalde de sus vecinos, de la atención de las necesidades de su comunidad. Recordemos que los alcaldes recién, al igual que los gobernadores regionales, han empezado con su periodo de gobierno y tienen los famosos 100 primeros días. En el mes de abril tienen que dar cuenta de cosas tangibles con su población. Entonces ahí hay una agenda que supera las posturas ideológicas. Y si hablamos de Perú Libre, por ejemplo, ¿ha sido invitado el señor Cerrón a este diálogo? Es la cabeza del partido, evidentemente. ¿Lo recibirían en Palacio de Gobierno entonces? Todos los líderes políticos. Se lo pregunto porque si vemos solamente a partidos que de una u otra manera están apoyando el gobierno de Dina Boluarte, esto va a parecer una reunión de amigos, ministro Tello. Es que lo que pasa es que ese adjetivo, digamos, de una reunión de amigos no lo es tanto. Acá, en realidad, en primer lugar, en democracia se dialoga con todas las fuerzas políticas. Lo que ha habido es una convocatoria amplia a todas las fuerzas políticas, a las cabezas de los partidos. Y es lo que se está dando. Y siempre en relaciones de cordialidad, porque evidentemente se va con el principio de buena fe y de llegar a puntos de entendimiento, porque eso es importante. No hay que sentarse pues con posiciones cerradas, hay que escuchar, saber escuchar, repito, saber escuchar, y tras eso, ¿por qué no interactuar y llegar a puntos de consenso? ¿Hablarán también, por ejemplo, del adelanto de elecciones con los líderes de los partidos políticos? Es algo que, bueno, saldrá seguro en la agenda al momento de las reuniones, pero en principio lo que se está buscando es un espacio de diálogo. Porque el Ejecutivo, a ver, en términos deportivos, le ha tirado la pelota al Congreso. Sin embargo, el Congreso, bueno, parece que no hace ni un gol, ¿no? Por el contrario, puros autogoles y hasta el momento no llegan a acuerdo alguno. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo al respecto? Mira, más allá de que podamos nosotros ver esto de una manera deportiva, creo que no es tanto, lo que tenemos que ver es un respeto de poderes. Hay un respeto de poderes y ese respeto de poderes nos lleva a nosotros a entender que a veces es difícil encontrar punto de consenso dentro, por ejemplo, del Congreso de la República. Es complejo, son 130 parlamentarios. Son varias bancadas.
son diferentes intereses. Incluso dentro de las propias bancadas hay diferentes intereses. Claro, pero es entonces, que ahora, sí. si me permite, Sí, por favor, yo considero de que si bien ellos tienen que tomar decisiones, ellos tienen que hacerlo con la prudencia del caso porque para eso han sido elegidos. Me parece sumamente importante de que tomen este tipo de decisiones que involucran el futuro del país con la seriedad, la prudencia y la pertinencia del caso. Pero es que ahora ya se comienza a hablar de la posibilidad de que el gobierno de Dina Boluarte se quede hasta el 2026. Y yo se lo pregunto así sin vueltas. ¿Se quieren quedar, ministro? A ver, hemos demostrado con 2 proyectos de ley, documentos en blanco y negro presentados ante el Congreso de la República, que nosotros no tenemos ningún problema en irnos antes. Hemos pedido elecciones adelantadas para el 2023 y 2024. Creo que la evidencia habla por sí sola. Nosotros no tenemos ningún deseo de aferrarnos al poder. Todo lo contrario, lo que queremos es garantizar que haya un periodo de transferencia idóneo, adecuado, que las personas y nuestros compatriotas reciban los servicios que el Estado les debe dar, que los gobernadores y alcaldes tengan con quienes articular en instancia nacional para poder atender necesidades de la población. Porque ¿sabes qué cosa? La gente está molesta. Viene molesta la gente. Molesta de qué? De inacción de parte del Estado, de que no se atienda lo del día a día, necesidades básicas, y lo único que ven muchas veces es que los políticos nos las pasamos peleando. Y eso no es lo que quieren ver. Quieren ver a la gente que han elegido, que están dirigiendo el país en acción, pero para su propio beneficio. Sin embargo, desde el Congreso se señala también lo siguiente, incluso ya hay una moción de vacancia circulando. No nos ponemos de acuerdo, entonces que Dina Boluarte renuncie. Eso es lo que han dicho algunos representantes de diversas bancadas. Hecho que no se va a dar, porque la presidenta es consecuente con la responsabilidad que le ha tocado asumir. Ella no va a renunciar de manera alguna. La presidenta, hay que ser claros, no quiso, o sea, terminar finalmente siendo presidenta. Quien fue electo fue Pedro Castillo. Ella era vicepresidenta. Luego el señor Castillo quiebra el orden constitucional y ella termina, por la vacancia de él, asumiendo la presidencia con total responsabilidad. Y se mantiene fuerte y firme en esa decisión. ¿Por qué? Porque es responsable conducir al país en esta etapa. Un supuesto negado de adelanto de renuncia de ella, que precipite un adelanto de elecciones en 9 meses, es algo que sería muy complejo, porque veamos, por ejemplo, qué podría entrar en discusión en el Congreso. Primero, si son solamente elecciones presidenciales o son elecciones generales, porque leyendo la propia Constitución habla de elecciones, claro, pero no especifica si son presidenciales o generales. Ni siquiera el Tribunal Constitucional pudo aclarar ese término. Punto 1, Jorge. ¿Ya? Luego, la conformación de una mesa parlamentaria que tendría un presidente quien asumiría las funciones. A ver, vemos lo complicado que son los consensos en el Congreso. Esto sería muy difícil de poderse manejar. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que necesita son acciones del día a día. Tú no puedes esperar que la gente se ponga de acuerdo en el Parlamento como podría ser este escenario. Entonces, lo que nosotros vemos en la presidenta es una persona responsable del rol que le ha dado a la historia. Es una persona que está cumpliendo su papel a cabalidad y está recibiendo una serie de ataques de diferentes lados, pero finalmente ella se mantiene firme y eso hay que reconocerlo como algo que es bastante democrático, constitucional, pero además también que habla mucho de su persona, que justamente es una persona con mucha entereza. Y este proceso de conducción del país hacia una transferencia, en un proceso de transición, evidentemente es algo pues, que se tiene que hacer con la responsabilidad de vida. Usted ha mencionado que Dina Boluarte no pensó en ser presidenta del país. ¿Se arrepiente ahora? No, porque está muy comprometida con el país. 70% dice que no la quiere en el gobierno, ministro Tello, bueno, según las últimas encuestas. Y 76% quiere elecciones ya. Es la foto del momento, de acuerdo a las encuestas de opinión pública. Pero eso cambia. Nosotros podemos ver presidentes que han llegado a puntos más bajos de aceptación ciudadana y que han terminado su mandato remontando las cifras. O sea, estamos hablando de fotos de momento.
tampoco no es un indicador como para poder, o sea, tomar decisiones que finalmente afecten la vía nacional. Si el Congreso no se pone de acuerdo, entonces Dina Boluarte podría continuar hasta el 2026. Lo que nosotros estamos claros, y es la posición que ha marcado el Ejecutivo, es que no nos aferramos al poder y que no tenemos ningún problema en irnos el 2023 o el 2024. Hemos presentado 2 proyectos de ley. Ya uno es el último que queda, es del año 2023. Esperamos que el Congreso coincida con nosotros y que sí se vea pues, esto del adelanto de elecciones como una salida política. Bueno, no coinciden ni siquiera entre ellos, ¿no? Difícil que coincida con el Ejecutivo, ministro. Elecciones generales. Y nuevamente has tocado un punto medular, lo que resalta hace un momento. Por eso es que Dina Boluarte es responsable y no va a renunciar a la presidencia de la República. Porque le vamos a dar gobernabilidad a este país hasta generar un nuevo gobierno. Y eso es importante, porque lamentablemente pues, los procesos en el Congreso toman mucho tiempo. Pero ¿cómo se pueden articular ahora, por ejemplo, la presidenta Dina Boluarte habló de la preocupación por el transporte, por el agua? ¿Cómo va a llegar hasta Puno, hasta Madre de Dios? Allí la situación todavía se encuentra convulsionada. Hay movilizaciones, carreteras bloqueadas, ministro Tello. Tú lo has dicho, todavía, pero hay otras regiones que están avanzando. Estamos viajando por todo el Perú, los ministros de Estado, y llevando soluciones, mesas de diálogo, atención de las necesidades de la población, destrabando procesos, articulando con gobernadores regionales, con alcaldes provinciales y distritales, articulando con la sociedad civil, escuchando a la sociedad civil. Y eso es importante, aunque a veces lo que te puedan decir puede ser muy fuerte. Tampoco hay que ser iluso de pensar pues, que todo va a ser positivo. Te van a decir muchas cosas. Y es más, cuando te dicen a esas cosas que te pueden parecer muy fuertes, como la desatención de necesidades básicas de la población, uno se da cuenta que no es un problema generado por este gobierno que tiene poco más de 2 meses, sino que es algo que puede tener décadas. Escuchamos cuando viajamos que este proyecto tiene 20 años esperando que alguien... Sí, claro, hay muchísimas demandas. Y hemos logrado, felizmente, tomar nota y ver la manera de destrabarlo para poder sacar adelante ese anhelo de una población pues, que siente que no ha habido durante 2 décadas una respuesta y que quizás ahora ya puede haber esa respuesta que están añorando, en positivo, con la viabilización de ese proyecto. Entonces, es un sentir que te hace sentir, valga la redundancia, comprometido con tu país. Y ese es el compromiso que tenemos todos los ministros de Estado. Y obviamente nuestra Presidenta de la República. Integrantes del gabinete han renunciado al cargo, ministro Tello. ¿Lo pensó usted en algún momento? Al ver la situación política, social del país, ¿pasó por su cabeza renunciar? Yo no. No. Nunca pasó por mi cabeza. Y yo respeto mucho la decisión de algunos colegas. Bueno, ex colegas. La respeto muchísimo. No voy a hacer ninguna opinión al respecto. Pero en lo personal no. Porque nosotros en el gabinete nos mantenemos unidos, fuertes y firmes por el Perú. Y en justicia, como en todos los ministerios, estamos trabajando 24/7 por el país. Quienes renunciaron señalaban que este gobierno de Dina Boluarte no tenía legitimidad por el más de medio centenar de muertos durante las manifestaciones. En ese sentido, ¿cómo se van a esclarecer estas muertes? Necesitamos, sin duda, como país, individualizar cada una de las responsabilidades. Tú lo acabas de señalar de una manera bastante clara. Eso se tiene que determinar tras una investigación. El Ministerio Público está en una investigación. ¿Pero cuánto va a durar esa investigación? Se tiene que acelerar. Perdón. Ahí hay que ser respetuoso del Ministerio Público, del Poder Judicial. Nosotros, desde el Ejecutivo, no podemos, intervenir en su actuación. El Ministerio Público tiene que realizar un trabajo de acumulación de medios probatorios, teoría del caso, le toma su tiempo. Y evidentemente hay que ser respetuoso de ese proceso, como luego, cuando se llegue a instancia judicial, intervengan los jueces penales. Bueno,
se tiene que también respetar esa autonomía que tiene el Poder Judicial. O sea, nosotros estamos en un Estado de Derecho y nuestra intervención como Ejecutivo es dar todas las facilidades, los recursos que ellos pueden necesitar y lo estamos haciendo. Pero ¿qué ayuda se le está brindando, por ejemplo, a las familias de los heridos, de quienes han resultado afectados por los enfrentamientos? Hay gente que lo ha perdido todo realmente, que está muy afectada debido a esta situación de convulsión social. ¿Desde el Ejecutivo se ha tomado algún acuerdo al respecto? Por supuesto, se creó una comisión multisectorial integrada por diferentes ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, está la PCM, está el Ministerio de Justicia. Esta comisión cuenta con 2 familiares que representan a las víctimas, a las personas, o sea, los deudos, los fallecidos. Tenemos además también el apoyo, ¿no?, como participantes. Concurre, mejor dicho, acá la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Consejo de Diálogo Interreligioso, que vienen, digamos, externamente al Ejecutivo. Y acá lo que nosotros tenemos es una respuesta que no va solo por un apoyo solidario económico, sino que además tiene una respuesta mucho más amplia como Estado. ¿Por qué? Porque desde los diferentes sectores pensamos incluir a los familiares de los fallecidos en diferentes programas. Por ejemplo, puede tener el MIDIS, programas que tiene el Ministerio de Educación. Si, por ejemplo, están los hijos de un fallecido, se les puede atender pues con programas especiales, becas. El Ministerio de Salud interviene en la atención de su salud mental. ¿De cuántas personas estamos hablando aproximadamente? Y si me permites, sí, quiero entrar a un punto que es medular acá, porque hay que separar las cosas. Esto no tiene ningún carácter indemnizatorio ni de resarcimiento. ¿Por qué? Porque eso le corresponde al Poder Judicial una vez que determina responsabilidades. Nosotros lo que estamos haciendo es una liberalidad, es un gesto solidario, inmediato. ¿Por qué? Porque lo otro, como ya lo hemos mencionado hace un rato, puede tomar su tiempo. Me refiero a la investigación del Ministerio Público y la intervención del Poder Judicial. Puede tomar su tiempo. Esto es inmediato. ¿Por qué? Porque como tú bien has señalado, y creo que nuestros oyentes también son conscientes de eso, las necesidades de las personas son inmediatas y hay que atender esa inmediatez. Nosotros en un plazo de 2 meses literalmente hemos logrado avanzar mucho. Por ejemplo, hoy día se ha aprobado en Consejo de Ministros un decreto de urgencia que permite que a los familiares, a los deudos de los fallecidos, se les pague por única vez 50.000 soles. Y a los heridos de gravedad, que son personas que han quedado con secuelas muy serias, están hospitalizados, muchos de ellos todavía en UCI, se les paga hasta 25.000 soles. Entonces lo que nosotros tenemos acá son respuestas inmediatas en lo económico, pero además también, y acá hay que ser claro lo que mencioné hace un rato, también apoyo psicológico, apoyos en temas de educación, de acceso a programas sociales y además también una alta gama de posibilidades de ayuda que le podemos dar a través de los diferentes sectores. Por ejemplo, recientemente se han incluido en esta comisión el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque también quieren poner su granito de arena. Y ahí viene algo que es muy importante. Acceso, por ejemplo, a un plan de vivienda. Cosas que permitan de alguna u otra manera, y acá hay que ser muy claros en esto, lograr disminuir la enorme pena que genera el perder un familiar. Un familiar o la pérdida de un familiar es algo irreparable. La vida no tiene precio. Por eso le hablaba de la investigación pertinente. Lo que estamos, y se está siguiendo, pero corresponde a otra instancia. Nosotros desde el Ejecutivo lo que estamos haciendo es tratar de paliar una situación difícil que requiere de un tratamiento humano. Para que nos quede claro entonces, con este decreto de urgencia aprobado hoy en sesión de Consejo de Ministros, se le va a brindar apoyo económico directamente a los familiares de los fallecidos, 50.000 soles y 25.000 soles para los heridos de gravedad. De gravedad. ¿De cuántas personas estamos hablando? Acá, de los heridos de gravedad, estamos hablando de 24 personas, 7 de los cuales son policías, que han venido en un estado terrible. Si uno lo ve en el hospital de policía, de verdad que es algo chocante. Pero también tenemos otras personas, 17 más, que son manifestantes. Y en el caso de los fallecidos son 56. Van desde los hechos lamentables ocurridos en diciembre, los hechos de enero e incluso la
persona que lamentablemente perdió la vida hace pocos días en Apurímac. Es el último, y esperemos que sea de verdad el último, que pierde su vida en este tipo de sucesos. Que pido, por favor, a nuestros compatriotas, manifestar, salir a manifestar es legítimo, es constitucional. La violencia es inadmisible. No confundamos la protesta en una plaza con la toma de un aeropuerto, que no tiene nada que ver con una protesta pacífica y que en cualquier lugar del mundo puede generar una reacción hasta militar. Sí, acá lo hemos dicho, la violencia de ambos lados, ¿no? La violencia de los manifestantes y también cualquier exceso que haya podido cometerse tendrá que ser esclarecido. Veamos, hagamos un poco el paralelo. ¿Qué ocurriría si alguien quiera un grupo de manifestantes en París le quiere tomar el aeropuerto Charles de Gaulle? ¿Cuál sería la respuesta del gobierno francés? Entonces, entendamos de que los activos críticos no son parte, pues, de una protesta ciudadana. La protesta ciudadana se tiene que hacer respetando la propiedad privada, la propiedad pública, y no cayendo en actos de violencia. Vamos a otro tema. El jefe del gabinete, Alberto Tarola, se encuentra en este momento en el ojo de la tormenta por una supuesta contratación de una excuñada en el Ministerio de Trabajo. En el gabinete, ¿cómo han tomado esta denuncia que incluye ya una intervención del Ministerio Público al mismo Ministerio de Trabajo? Bueno, el Premier sobre ese punto ya se ha pronunciado y además también el Ministerio Público intervenido seguirá las investigaciones correspondientes. Porque en este caso, y corresponde a un Estado de Derecho, todos somos iguales pues ante la ley y también ante la intervención de quien es el titular de la acción penal. Así que hay que también dejar de que eso siga su rumbo y por el momento sea ayudar más bien, colaborar, que creo que es la disposición principalmente de él con este tipo de investigaciones. ¿El premier Alberto Tarola ha pensado en dar un paso al costado por esta investigación, por esta denuncia? El premier está en el ejercicio de su cargo, está con regularidad, o sea, cumpliendo sus funciones y en todo caso, bueno, quizás te podría responder al respecto, pero yo lo veo muy comprometido con el país. Se lo pregunto porque desde hace varias semanas se vienen hablando de cambios al interior del gabinete. ¿Hay algo de eso? ¿Se ha pensado en refrescar el gabinete ministerial? A ver, en primer lugar, el hecho de refrescar el gabinete ministerial depende de la Presidenta de la República, porque ella es la que nos da la confianza, o nos la retira la confianza. Entonces es una decisión de ella. En lo que se refiere a cada uno de nosotros, estamos trabajando con mucho compromiso por el país. Y no se han hablado de cambios ni nada por el estilo. Tampoco nadie expresó su voluntad de renunciar. Todos, como lo he mencionado hace un momento, estamos firmes, unidos por el país, por trabajar. Usted ha mencionado una cifra hace unos instantes, 56 fallecidos. Algunos dicen que un gobierno con 56 fallecidos no puede seguir adelante, que no tiene legitimidad. ¿Qué les responde usted? Lo que yo les diría es que nos ha tocado en la historia un momento extremadamente difícil. Lo que se ha producido ahora en el Perú es algo que no se ha producido antes. La democracia definitivamente en nuestro país está a prueba y nosotros lo que tenemos que hacer es salvaguardarla. Esta situación, y quiero ser muy claro, no se ha debido producir. No han debido morir personas, sobre todo en situaciones que son muy complejas. La toma de un aeropuerto no tiene nada que ver con una protesta ciudadana. Es un ataque a un activo crítico. La muerte de un policía que está dentro de esta cifra, el suboficial Sonco, por ejemplo, es inadmisible que haya sido asesinado como fue asesinado. Los policías también tienen derechos humanos. Los policías también son heridos. Veamos en las últimas manifestaciones cómo han sido atacados también los policías. Entonces, tenemos que entender de que estamos ante algo que es sin precedentes en la historia peruana. Por lo menos en la continuidad de gobiernos democráticos, porque hay que ser bastante claros en algo. El Perú se ha caracterizado a lo largo del tiempo por tener muchas dictaduras, pero estamos en un periodo democrático desde el año 2000 que se mantiene a pesar de todo este tipo de situaciones.
porque todo lo que se está dando es con apego a la Constitución y a la ley. Sin embargo, ¿respondieron adecuadamente desde el Ejecutivo, ministro Tello? En la zona sur, por ejemplo, es donde se han registrado la mayor cantidad de víctimas mortales. En Lima, la respuesta de la policía fue distinta. Muchos se preguntan por qué. La respuesta de la policía es conforme a sus protocolos en cualquier lugar del país. Lo que pasa es que a veces los tratamientos pueden ser distintos, pero ya por las propias condiciones de las localidades. Un pueblo pequeño en el interior o una ciudad de mediano tamaño no tiene el mismo tratamiento pues, que una megápoli como es Lima, que es una ciudad pues, con más de 10 millones de personas y que definitivamente pues, tiene un tratamiento distinto, en el sentido de que es por el volumen poblacional, por la extensión. Y eso ya corresponde también a una respuesta, en todo caso, del Ministerio del Interior, que es quien ha diseñado estrategias, evidentemente, por las condiciones de cada lugar. ¿Qué van a hacer con Puno, con Madre de Dios, a continuación? Usted habla de diálogo, pero hasta el momento no vemos que este diálogo tenga algún efecto, ministro. Va a darse en algún momento. Lo que se está haciendo ahora es instaurar el orden interno, que es fundamental. Las Fuerzas Armadas están a cargo del orden interno, igual se coordina con la policía, pero lo que se busca también es que haya diálogo. Que haya diálogo. ¿Se ha identificado a los líderes de los movimientos regionales? Porque ese era un problema que tenía también el Ejecutivo. Lo que pasa es que sabemos quiénes son los líderes. Lo importante sería que se sienten para conversar y solucionar esta situación. Porque cada día que pasa en Puno se pierde mucho. Se pierde la normalidad, ya no tienen una vida normal. Se pierde la calidad de vida, están con desabastecimiento. No están al 100% a pesar que se ha mejorado en algo el abastecimiento para la canasta familiar. Sí, pero se ha suspendido la fiesta de la Candelaria, por ejemplo. Económicas terribles en Puno, ministro. Millones de soles, pero por decisión propia, porque ellos justamente han llevado a que esa situación se produzca. Y es algo lamentable porque la mamacha Candelaria reaparecía su fiesta luego de la pandemia. Y creo que a todos los peruanos nos ha dejado una nostalgia, porque no se ha debido dar. Mucha gente en verdad tenía expectativa en la fiesta de la Candelaria, por todo lo que significaba, sobre todo retornando de una pandemia que costó la vida de miles de peruanos, donde casi todos hemos perdido a alguien cercano. Y además, quizás regresando en un canto de vida. Entonces sí es lamentable esa situación, como es lamentable también, por ejemplo, lo que ocurre en Cusco. La caída en la afluencia de turistas, que no, no es la foto del momento, es lo que va a venir, por ejemplo, para junio, julio. Muchos paquetes turísticos en la época en que nosotros tenemos una gran demanda de los países del hemisferio norte por sus vacaciones de verano, los países europeos, Estados Unidos, muchos han cancelado sus visitas a Cusco. Y es lamentable. Como es lamentable también, y dónde quedan los derechos de esas personas, por ejemplo, los que están ahorita en Mesa Redonda, preocupados porque no están vendiendo nada en campaña escolar. Perdieron ya con la campaña navideña. Ahora la campaña escolar. ¿Dónde están los derechos de ellos? Su derecho a la empresa, al trabajo. Son emprendedores y están siendo seriamente afectados. Veamos el drama de la gente y los comercios en el centro de Lima. Eso también tiene que ser atendido. La protesta no puede interferir con eso. Porque ¿sabes qué cosa? En una protesta normal, las personas pueden entrar a una bodega en el centro de Lima y comprar una botella de agua y seguir marchando. Pero lo que vemos ahora es que cierran por temor a vandalismo de algunas personas que tergiversan lo que es el derecho a la protesta y caen en un violentismo que está documentado. Hemos cuestionado precisamente y está documentado. Esos actos vandálicos, violentos. Para finalizar, la presidenta Dina Boluarte, el Ejecutivo ha tenido hoy una reunión con Amnistía Internacional. ¿Qué temas se han tratado? ¿Qué rumbo va a tener, en todo caso, esta posición del Ejecutivo frente a lo que están señalando organismos internacionales? Hace una reunión bastante interesante porque ellos han expresado una posición respecto a los sucesos. Hablan de algunos casos documentados de violación de derechos humanos que obviamente, pues, como ya lo he mencionado al inicio, son materia de investigación. Ahí tiene que haber un esclarecimiento de los hechos, pero hay algo importante. También se habló, por ejemplo, de algunos aspectos vinculados con la estigmatización de la protesta y hasta también ciertos niveles de connotación racial en torno a la protesta.
Y sobre eso también se le han hecho precisiones a las representantes de Amnistía Internacional, porque, por ejemplo, nosotros, y ahí sí hablo particularmente del sector de justicia, hemos venido trabajando con la defensa pública. Hemos tenido 1.855 defensores públicos a nivel nacional. Si nosotros hablamos de nuestras atenciones entre diciembre y enero, tenemos 50.000 actos de asesoramiento legal y tenemos casi 18.000 patrocinios. Y hay que tener en cuenta que en el contexto propiamente de las protestas ciudadanas, nosotros tenemos 478 intervenciones. Hemos estado presentes trabajando con el Ministerio de Cultura, por ejemplo, en lo que es el tratamiento de las personas que hablan quechua como lengua materna, aymara o lenguas nativas. Entonces hemos tratado de dar un enfoque desde la perspectiva penal y de víctimas, porque es la temática que maneja la defensa pública. Entonces hemos hecho precisiones bastante pertinentes sobre que, a pesar de estas condiciones que atravesamos, ningún peruano o peruana en este interín de las protestas ha estado desatendido, ha estado sin contar con una defensa pública que es un derecho constitucional. En la sesión de hoy del Consejo de Ministros, además de lo que usted nos había comentado, ministro Tello, con relación a esta reparación económica que se le va a otorgar a las víctimas, tanto a los fallecidos como a los heridos, ¿se ha tomado alguna decisión específica con relación, por ejemplo, a las movilizaciones, a lo que va a hacer el Ejecutivo a continuación para salir de esta crisis política? Bueno, se ha enfatizado mucho en el diálogo. También se ha dado cuenta, y creo que lo sentimos a nivel nacional, que se han desbloqueado muchas vías, de que se está volviendo a la normalidad progresivamente en muchos lugares, que hay protestas, que se mantienen las protestas, eso es algo real. Tampoco estamos desconectados de la realidad. La realidad es tal cual, hay protesta. Pero también salta nuevamente lo que es el eje de este gobierno, un gobierno dialogante, buscar espacios de diálogo con las personas que ahora están opuestas al gobierno, para tratar de ir hacia algo mayor mientras se solucionan las divergencias políticas. ¿Y qué cosa es lo mayor? Es atender al ciudadano, porque eso es lo más importante. Al final, sea la presidenta de la República, gobernador o gobernadora regional, alcalde o alcaldesa, las personas de a pie lo único que quieren es solución a sus problemas y menos pleitos entre políticos. Así de simple. Una última pregunta, ministro Tello. Sin vueltas, respóndanos, por favor. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo con relación al señor Petro, el presidente de Colombia? Es una posición donde ya se está marcando una distancia, porque el señor ha excedido completamente con sus comentarios cualquier tipo de observancia a la no intervención en asuntos de otro país. El señor literalmente se está metiendo en la política peruana. Y también, no solamente es el Ejecutivo, el Congreso de la República también tiene, acciones a tomar. Lo que sí debe quedar bien claro es que la soberanía peruana es algo no negociable. Es algo en lo que sí debemos cerrar filas todos los peruanos, por más diferencias políticas que tengamos. Todos tenemos que cerrar filas. ¿Por qué? Porque lo que yo recuerdo, por ejemplo, de un viaje que hice en México, a México hace 18, 19 años atrás, la primera vez que fui a México, es que me dijeron que ningún extranjero podía hablar sobre política local. Que si se hablaba de política, tranquilamente lo sacan del país. Entonces me parece que hay que tener ese respeto. Los temas internos de cada país los resuelve cada país. Muy bien. Gracias, señor. Gracias.